Muy buenos días, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en este jueves 23 de julio. Les saluda Cecilia Navarrete y esta mañana quiero comentarles que estaremos hablando acerca de los derechos laborales y la libertad sindical. Y para ello, pues me acompañan dos expertas en el tema que son secretarias sindicales de la ONT. Estamos hablando de nuestra primera invitada, Sonia Viñerta, a quien desde ya le damos la más cordial de las bienvenidas. Muy buenos días, gracias, muy amable por nuevamente esta invitación y felicitarles en realidad, ¿verdad?, por considerar este tema en un contexto donde solo lo electoral es lo que importa en este momento, pero hay otros temas que es necesario seguir reflexionando, discutiendo. Muy bien, y también nos acompaña nuestra segunda invitada, Lilian Hernández. Bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Como dice Sonia, pues es una oportunidad para pues continuar con el tema, ¿verdad?, de los derechos laborales que no deben de salir de la agenda pública, ¿verdad? Muy bien, y para entrar de lleno con nuestro espacio de entrevista, iniciamos hablando acerca del cuestionamiento que ha recibido el CIMETRIS tras la inscripción de la precandidatura del doctor Rafael Aguirre. Muy bien. Bueno, en principio, como UNT, Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora, decidimos hacer, ¿verdad? Discutimos, analizamos y valoramos la importancia de sentar una posición clara en defensa. Quizás el trasfondo más importante es la libertad sindical, que ya hablaremos un poquito más, porque consideramos que CIMETRIS ha sido un sindicato aguerrido, es un sindicato aguerrido y nos llamaba la atención, tal como lo dice nuestro comunicado, que ante una crisis laboral y sindical tan profunda que tenemos, que Rolando Castro no haya dicho absolutamente nada y ahora se pronuncia contra el sindicato. Entonces la lectura también que hemos hecho de esto es que no es cualquier sindicato, es el sindicato que le está haciendo resistencia y denuncia permanente a todo el problema del derecho a la salud, del Sistema Nacional de Salud. Entonces, por lo tanto, veíamos que era necesario dar una posición clara en su defensa por el tema que representa un ataque a la libertad sindical, pero también por la característica del sindicato, que es un sindicato que está luchando fuertemente, y entonces esas palabras de Rolando Castro encierran otros aspectos que también sería bueno considerar y que la población y sobre todo la clase trabajadora debería, ¿verdad?, también de analizar. ¿Por qué entonces es ahora cuando por vez primera se escuchan las palabras de Rolando Castro en un contexto donde ha habido tanta vulneración a la libertad sindical, a derechos laborales, y no ha dicho nada? Y ahora, ¿por qué sí? Entonces, para nosotros tenía que ver eso, ¿verdad? Es decir, porque es el sindicato que resiste dentro del Seguro Social frente a toda esta vulneración del derecho a la salud, ¿verdad? Y también tiene que ver que porque Rafael Aguirre pues se ha decantado como derecho ciudadano que tiene a ostentar, ¿verdad?, una participación política partidaria. Entonces, creemos que las intenciones de Rolando Castro, o sea, son dañinas y que están, lo que estoy diciendo lo estoy sustentando porque no lo digo yo, sino que porque lo dice también la OIT, ¿verdad? Porque no es cualquier palabra, sale de dónde, ¿verdad?, de quien ostenta el cargo de ministro de Trabajo. O sea, no es cualquier ciudadano que está dando una opinión. Por lo tanto, las versiones o las palabras que él pueda vertir tienen un impacto y un efecto, ¿verdad? Muy bien. Vemos también, Lilian, la situación de que diferentes organizaciones no están apoyando esta precandidatura. ¿A qué se deberá? Bueno, de hecho, creo que como UNT de igual manera dimos nuestro posicionamiento al respecto y precisamente, ¿verdad?, no apoyar la candidatura, ¿verdad?, en este caso para las presidenciales, sea la persona que sea, independientemente de cualquier partido político, es por el contexto. No existen las condiciones precisamente para, ¿verdad?, que se dé la participación para la candidatura
presidencial en este caso, ¿verdad? Entonces, la UNT ha dado ese posicionamiento, ¿verdad? Más entendemos, ¿verdad? Y también reconocemos que el doctor Aguirre, en este caso, que es la única persona en este momento que conocemos, ¿verdad? Públicamente, que se ha lanzado a esa candidatura, es una persona, ¿verdad?, muy coherente, ¿verdad? Es un luchador social, como lo dice nuestro comunicado, que ha puesto, ¿verdad?, no solamente en la agenda pública la vulneración a derechos laborales que se da del personal del Seguro Social, sino también las condiciones y las necesidades, ¿verdad?, de medicina, de especialistas, ¿verdad?, que cuántos especialistas han renunciado, la precariedad, ¿verdad?, que hay en este momento, ¿verdad? Bueno, yo misma he ido al Seguro Social y no me han podido hacer un examen porque precisamente no hay personal, ¿verdad? Entonces me han ido reprogramando, ¿verdad?, precisamente ese examen, y eso dice mucho, ¿verdad? Así como yo, habrá otras personas que les han ido reprogramando, ¿verdad?, o las han ido citando en otras fechas, y a la fecha pues no tienen una respuesta clara. A mí me dijeron, hable después de las vacaciones de agosto, ¿verdad? Entonces, es una situación precaria, ¿verdad?, no solamente en el Seguro Social, sino que también, ¿verdad?, se ha puesto también por parte del doctor Aguirre, se ha conocido, o sea, toda esa privatización que se quiere hacer de los servicios de salud. Entonces, yo creo que en sí, como UNT, no es oponernos por oponernos, ¿verdad?, la candidatura presidencial, sino que es las condiciones en las que ahorita, o sea, se encuentra nuestro país. Ese es el punto. ¿Hay algunas posibles reacciones, Sonia, de parte de las diferentes organizaciones con esta decisión? Sí, hay gente que opina a favor, gente que opina en contra, hay una diversidad, ¿verdad?, de reacciones que tienen que ver con el análisis que hacen de esta situación. En el caso de la ONT, ya lo decía Lilian, pues creemos de que cuando decimos no hay condiciones nos referimos precisamente a la cooptación que existe por parte del gobierno de todas las instituciones que pueden garantizar elecciones transparentes, ¿verdad?, y libres. Entonces creemos eso por una parte, pero principalmente creemos que las organizaciones tenemos que trabajar en el fortalecimiento de nuestras bases afiliadas, hablando de sindicatos, ¿verdad?, en el fortalecimiento, porque ¿qué es lo que ha desmantelado este gobierno? Precisamente la cohesión sindical, los liderazgos sindicales que han sido despedidos, ¿verdad?, y que ha ejercido toda una política de coerción sindical, intimidando a las personas afiliadas para que no pertenezcan a esos sindicatos. Y eso tenemos una cantidad de registros, todos los cuales no puede decir Rolando Castro que no conoce, porque se han denunciado al Ministerio de Trabajo y él no ha emitido ninguna opinión. Entonces es importante, ¿verdad?, que el fortalecimiento del pueblo y de las organizaciones tiene que ver con la capacidad de incidencia que generar cambio, porque no quisiéramos que el pueblo vaya a creer que un diputado, que un presidente o que un partido va a resolver los problemas del país. Ya probamos partidos de todos los colores y todos han engañado, todos han mentido, todos han incumplido promesas. Entonces, ¿qué le queda al pueblo y a las organizaciones? Realmente luchar cohesionadamente para exigir y demandar aquello que no se cumple. Entonces, ¿por qué entonces una política antisindical? Precisamente es desmantelar los sindicatos para frenar precisamente esa reacción frente a todas estas políticas neoliberales que se están aplicando y que están favoreciendo precisamente a pequeños grupos, ¿verdad?, élites políticas y económicas, y el pueblo solo se queda observando por el miedo. Entonces creemos que el trabajo fuerte que se tiene que hacer es vencer el miedo, organizarnos y hacer el trabajo de resistencia y de lucha también, ¿verdad? En un plazo corto, Sonia, estaríamos hablando de un cierre total de Simetriz. Pues yo esperaría que no, ¿verdad? Quisiera un poco hablar sobre lo que opinamos respecto a esas frases o a esas palabras, ¿verdad?, esos textos que ha emitido Rolando Castro, y dice, después daré, dice, ¿verdad?, mi opinión como ministro de Trabajo. Entonces está hablando como ciudadano, pero él no se puede quitar, o sea, para el imaginario, aunque hable Rolando Castro, ¿quién habla?
hable el ministro de Trabajo, porque no creo que difiera que Rolando Castro diga una cosa y el ministro diga lo contrario, siendo la misma persona. Sería un poco incoherente. Entonces la situación es que estas palabras que ha emitido el ministro de Trabajo realmente encubren lo que yo sigo llamando, ¿verdad?, desviación de poder. Entonces, la Ley de Procedimientos Administrativos dice que cuando un funcionario, cualquiera que sea, utiliza los términos, las medidas, los procedimientos legales para aparentar, valga la redundancia, esa legalidad, pero que en el fondo su intención es afectar intereses o derechos de personas o grupos de personas, a eso le llama desviación de poder, ¿verdad? Entonces, ¿qué encubren las palabras de Rolando Castro? Es un ataque a la libertad sindical de Simetriz. ¿Por qué? Porque es el sindicato que le hace resistencia a las autoridades de salud y de el Seguro Social específicamente, ¿verdad? Entonces, nosotras estamos seguras que es incorrecta esta actuación y me voy a permitir leer, ¿verdad?, algunas de las opiniones y recomendaciones que ha emitido la OIT. La recomendación 1197 dice que cuando un gobierno, dice, no garantiza que los empleadores no expresen opiniones que pueden o podrían intimidar a los trabajadores en el ejercicio de sus derechos sindicales, ¿qué está diciendo? ¿Y él quién es? Pues él es la máxima autoridad en el tema, ¿verdad?, laboral, porque es el ministro de Trabajo. Entonces el comité dice que los gobiernos tienen que evitar que los funcionarios emitan opiniones que puedan intimidar a los, ¿verdad?, trabajadores que están organizados. Entonces ahí se vela una amenaza contra Simetriz. Es decir, si bien es cierto, como dice nuestro comunicado, el Ministerio de Trabajo tiene ciertas, pero ojo, limitadas facultades sobre los sindicatos, entonces cuando no se evita que un funcionario o que autoridades gubernamentales eviten dar opiniones que puedan generar temor, para eso la OIT lo considera injerencia sindical. Es decir, que estoy encubriendo una función ministerial, pero que en el fondo lo que tengo como intención es generar un temor, ¿verdad? Y también nos dice, ¿verdad?, que esas palabras que se viertan pueden, dicen, afirmar, ¿verdad?, que una asociación es ilegal, pueden advertir que no es aconsejable afiliarse a un sindicato de grado superior o incitar a trabajadores a renunciar a su afiliación. ¿Qué es lo que ha pasado en la gran mayoría de sindicatos? Específicamente en salud, ¿cuántas denuncias hemos sabido, hemos conocido que a la gente se le ha coaccionado a que ya no continúe sindicalizada si quiere conservar su trabajo? Bueno, nosotras mismas lo hemos vivido. En el ISDEMO, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ¿verdad?, se ha coaccionado a la gente para que se desafilie el sindicato. Eso ya es de conocimiento de la OIT, lo cual podemos hablar más adelante. Entonces dice que toda coacción tendiente a obtener la renuncia a la afiliación sindical de trabajadores o dirigentes sindicales constituye una violación del principio de libertad sindical contraria al convenio 87. Entonces, esas palabras no pueden ser vistas nada más solo como se le salió, ¿verdad? No, llevan toda la intencionalidad del mundo de generar una especie de advertencia, ¿verdad? Como quien dice, entonces yo los puedo, ¿verdad?, eliminar, yo los puedo afectar, yo los puedo cerrar. Podríamos aplicar cualquier palabra, ¿verdad? Entonces, yo dudaría que los compañeros médicos de Simetriz se queden así nomás, ¿verdad? Entonces, por eso hemos hecho el llamado también a las organizaciones, porque hoy lo que hacen con uno, y eso lo hemos vivido, esa lección, esa medida, la van aplicando con uno y con otro. Pese a que no puede, según las leyes, los convenios y las leyes nacionales, no pueden por vía administrativa nadie cerrar un sindicato. ¿Quién lo puede cerrar utilizando esa palabra, verdad? Lo puede hacer solo quienes lo constituyeron. Es decir, la base que se organizó para crear un sindicato es la única que puede hacerlo. Entonces, ¿las multas existen? Sí existen,
¿verdad? Pero ahí es donde viene ya la advertencia, ¿verdad? Entonces tenemos que saber entender cuáles son las verdaderas intenciones que tiene el ministro frente a un sindicato que no se ha quedado callado, frente a un sindicato que le representa lucha y resistencia para toda una política de privatización de la salud. Ese es el objetivo central. Entonces, las personas y la población que salimos afectadas con toda la política de privatización de la salud, deberíamos entender que no conviene que un sindicato de tal naturaleza y con tal perfil de reivindicación de derechos, en este caso a la salud, pueda ser afectado. Porque entonces, ¿qué voz vamos a tener? ¿Qué voz habría en el sector salud? ¿Qué voz habría en el seguro social? Para saber lo que está sucediendo. Entonces, esa es la verdadera intención. Muy bien, con esta intervención, Sonia, nos vamos a nuestra primera pausa comercial. No nos cambie, ya retornamos con más enfoque. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por continuar con nosotros. Esta mañana estamos hablando acerca de los derechos laborales y la libertad sindical. En el bloque anterior conversábamos con las invitadas, secretarias sindicales de la UNT, sobre el cuestionamiento que ha recibido el Cimetrix a raíz de la precandidatura del doctor Rafael Aguirre. Sí, bueno, quizás un punto importante que hay que retomar de lo que Sonia nos compartía hace un momento es por qué el ministro, o sea, se pronuncia en este momento y por qué anteriormente no se ha pronunciado, ¿verdad? No se ha pronunciado por las 550 dirigencias sindicales, por qué no se ha pronunciado, por ejemplo, por los 20 contratos colectivos que permanecen congelados, por qué no se ha pronunciado con las mujeres que continúan siendo en estado de embarazo, siendo despedidas de instituciones públicas, por qué no se pronuncia, por ejemplo, por las mujeres con discapacidad que han sido despedidas, mujeres también y personas con enfermedades crónicas, ¿verdad?, que también han sido despedidas. Hace como 2 semanas, ¿verdad?, nosotras tuvimos conocimiento de un caso de una mujer que fue despedida, estaba con incapacidad y la llamaron precisamente para decirle que su plaza estaba suprimida, ¿verdad?, que estaba suprimida y pues la señora padece de diabetes, hipertensión, padece también de lupus, ¿verdad? Y en esa condición la señora ha sido despedida. Entonces, ¿por qué ante este tipo de casos él no se pronuncia? A pesar de que la gente llega al ministerio, ¿verdad?, a buscar el apoyo, ¿verdad?, para poder protegerle sus derechos, o sea, hay quienes la regresan, ¿verdad?, ni siquiera les toman la denuncia. Igual que en la PDDH, ¿verdad? Este último caso, por ejemplo, la señora fue a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y le dijeron que ahí no podía ser atendida, ¿verdad? Entonces, es una ruta crítica no solamente para las mujeres, sino para todas las personas que han sido despedidas en esa administración, ¿verdad?, que estamos hablando casi de 46,000, si el dato no me falla, ¿verdad?, 46,000 personas desde 2019 a la fecha. Muy bien, hablando siempre en el marco de los derechos laborales, quisiera conocer, Sonia, los avances que han tenido en torno a conversaciones con la OIT. El trabajo de la OIT, por la naturaleza, que es un organismo tripartito que recoge opiniones, quejas, denuncias, etcétera, del mundo laboral, el mundo en el sentido literal, ¿verdad?, de todo el globo terráqueo. Entonces el trabajo resulta para nuestras necesidades bastante lento. Entonces, el año pasado, por ejemplo, en febrero pusimos las primeras quejas de ese año, no son las únicas, de ese año las pusimos en Costa Rica. Llegaron allá a Ginebra en junio. En noviembre
¿verdad? Se revisa el caso de nuestras quejas, las que se pusieron en febrero, y emite una resolución exhortando, pidiéndole al gobierno en carácter urgente que le conteste, porque habían pasado, y es una pregunta que la UNT hace, ¿por qué, si les asiste la razón, por qué el Ministerio de Trabajo se ha tardado 7 meses y más, ¿verdad? Porque entraron en febrero, y entonces en noviembre el Comité de Libertad Sindical le tiene que pedir respuesta porque no la ha dado el gobierno. Entonces ahí resuelve inicialmente y nos da la razón, ¿verdad? Pero le dice reaccione, demuestre. Esa reacción a esas quejas del año pasado fue recibida hasta ahora en junio de este año, pero hemos ingresado nuevos alegatos. Nosotros le decimos ampliación de la queja, pero en términos de lenguaje OIT se llaman nuevos alegatos, de los cuales ya el comité nos respondió que ya le trasladó esos nuevos alegatos al gobierno para que le explique y le dé su posición o la justificación, la explicación de por qué ha cometido todas esas vulneraciones que nosotros estamos alegando. Se espera que este año, a finales de este año, se vuelvan a revisar esos casos, porque el Comité de Libertad Sindical, que es el que ve las denuncias, ¿verdad? En términos de lenguaje OIT se le llaman quejas, pero digamos que son denuncias, y entonces se reúnen 3 veces al año. ¿Por qué es tardado? Porque ellos no ven solo casos de una región del mundo, sino que ven que en cada reunión van agarrando casos de las distintas regiones del mundo. Entonces se espera que para finales de este año, que en noviembre es la última reunión de las 3 en el año, ya exista una posición clara, ¿verdad?, de nuestras quejas en un expediente que se ha vuelto bien famoso, el 3472, que es donde está concentrado las quejas de 11 organizaciones que pertenecen a la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños. Y le hemos podido demostrar en los documentos presentados que existe un patrón intencional violatorio por parte del Ministerio de Trabajo, específicamente el Ministro de Trabajo, contra la CNTS. Entonces, ¿cómo es posible que a inicios del año 25, de los que en aquel momento existían 58 sindicatos que logramos identificar como UNT, y existe un documento sobre eso, 58 sindicatos afectados en distintas categorías, eliminados, diezmados, cooptados, etcétera? De esos 58, el 42, casi el 43% son sindicatos de la CNTS. ¿A qué obedece esto? A toda la intencionalidad de afectar a la Confederación, porque es la que lleva la punta de lanza en las denuncias dentro de la OIT. Entonces, para nosotros, y de acuerdo al calendario de la OIT y su ritmo de trabajo, específicamente el Comité de Libertad Sindical, sí hay avances. Sí hay avances porque ya nos respondieron. Incluso ya me dieron respuesta como sindicato del ISDEMU, como USTISDEMU, porque también hicimos nuevas alegaciones, y entonces ya me mandó la respuesta diciéndome que está recibida y que ya lo revisaron y por tanto le han comunicado al gobierno que dé explicaciones. Entonces tenemos dos, por decir así, dos quejas, ¿verdad? La que presentamos en febrero y la que presentamos hoy esta vez que yo fui a la OIT. Ya me respondieron y ya les notificaron que dé explicaciones de lo anterior y de las nuevas alegaciones que se presentaron este año, igual que de la CNTS, igual que de la UNT. Entonces nosotros somos una organización como UNT que tiene principios, y dentro de esos principios, ¿verdad?, siempre yo señalo el principio del combate a las opresiones. Entonces no debemos ni podemos guardar silencio frente a toda esta cultura de eliminación de derechos, de ataque a la libertad sindical, ¿verdad? Entonces nos hemos auxiliado de la OIT. ¿Por qué? Porque la Fiscalía no da respuesta, la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos no da respuesta, el Ministerio de Trabajo, que es el obligado directamente en materia laboral y sindical, no hace nada, ¿verdad? Y todos esos documentos que ya le fueron presentados a estas instituciones están en manos ya de la OIT, con la cual hemos demostrado que estamos en total desprotección, porque las instituciones que he mencionado, entre esas y otras, están cooptadas partidariamente y no quieren hacer su trabajo, por lo tanto es una grave omisión. Entonces ahí incluso van constancias, por ejemplo, el ministro le ha asegurado, Rolando Castro le ha asegurado a la OIT, porque yo lo he leído,
que ya superó los obstáculos, digamos, que habían en toda la tramitación de las credenciales y las está entregando en 8 días. Lo que no le dijo es que a ciertos sindicatos que son su comité de aplausos, ¿verdad? Y le pude demostrar con imágenes, fotografías y entrevistas de este señor cuando él dice que las entrega en 8 días. En otro espacio dice que las entrega en 11 días. En otro espacio dice, bueno, en la página web del Ministerio de Trabajo dice que en 30 días. Pero yo le pude demostrar con documentos de varios sindicatos que a junio llevaban 7 meses sin credenciales. Así de grave es la cosa. Entonces, ¿dónde está la veracidad de esas afirmaciones? Entonces, él va a tener que dar respuesta sobre eso, ¿verdad? Y también hicimos un señalamiento sobre grave, ¿verdad?, el incumplimiento del convenio 190, demostrando cómo toda esta vulneración de derechos está afectando la salud mental de personas y la salud física que han desarrollado enfermedades o se les ha complicado las que ya tenían. Entonces, para nosotros sí hay un avance. El problema es que nosotros quisiéramos ya una respuesta, pero no se puede, ¿verdad?, por el ritmo de trabajo y la cantidad de documentos que revisa el comité. Se reúne, como decía, 3 veces al año para ver quejas de todo el mundo. Entonces, nosotros esperamos que a noviembre haya alguna respuesta ya definitiva. Ok, Lilian, ante esta situación, ¿ha habido una retracción de personas que se afilian a sindicatos? Sí, por supuesto, ¿verdad? Yo creo que ha sido una situación constante de las organizaciones sindicales no, como decía Sonia, ¿verdad? No solamente ha sido una situación que ha pasado, por ejemplo, en nuestro sindicato, sino también en sindicatos de salud, ¿verdad? Se ha dado una desafiliación, incluso, ¿verdad?, se utiliza al mismo personal para sugerir desafiliarse de los sindicatos, ¿verdad?, con la idea de que muy probablemente así preserven su trabajo. ¿Y cuál ha sido la situación? Que eso, o sea, el haberse desafiliado del sindicato, o sea, no le ha garantizado la estabilidad laboral, ¿verdad? Entonces, es una constante. Y otra de las situaciones que también se da, y ya Sonia lo mencionaba, ¿verdad?, es el acoso. Es el acoso, ¿verdad?, hacia el personal que está sindicalizado, ¿verdad? Coméntenos algunos casos. Por ejemplo, ¿verdad?, hay quienes pues hay una doble carga laboral, ¿verdad?, o a veces incluso no les dan trabajo, ¿verdad? Hacen alusión a aquello, ¿verdad?, que salió diciendo Nayib Bukele en su momento, ¿verdad?, que si la persona, el trabajador, tenía un vaso de agua, que ahí estuviera viendo el vaso de agua, ¿verdad? Entonces, a ese tipo, hay también cambios, ¿verdad? Los pasan a áreas, ¿verdad?, en donde hay como un descenso, ¿verdad?, de sus actividades. O no les dan trabajo, ¿verdad? No les dan actividades para para poder realizar un trabajo. Y otra de las situaciones también es la violencia psicológica, ¿verdad? La violencia que no necesariamente tiene que decir algo, sino pues la actitud que tiene frente a la trabajadora o al trabajador, ¿verdad? Las descalificaciones que se hacen en relación al trabajo, ¿verdad? Incluso conocí yo de un caso de una persona, ¿verdad?, de un ministerio que su jefatura le rompió, ¿verdad?, el trabajo que ella había hecho, ¿verdad? Entonces, diciendo que no servía. Entonces, ese tipo de situaciones, lamentablemente, por temor, la gente no hace las denuncias respectivas, pero sí está pasando en las instituciones públicas, ¿verdad? A veces se piensa que no diciendo nada, mucha de la gente que está en las instituciones públicas, o sea, ha decidido callar, pero el callar, o sea, por evitar dificultades, por evitar el acoso y esperando, ¿verdad?, que al final de año, o sea, no venga, ¿verdad?, como ha pasado en estos años y continúa pasando, que están despidiendo, ¿verdad?, o suprimiendo plazas. Muy bien, Sonia. Con esta intervención vamos nuevamente a pausa comercial. No nos cambie y le recuerdo, amigo televidente, que si usted necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o inscribir el número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas hasta su hogar. No nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque. Ya estamos de regreso, muchísimas
muchísimas gracias a usted por continuar con nosotros. Esta mañana estamos hablando acerca de derechos laborales y de libertad sindical. Conversábamos en el bloque anterior con las invitadas Sonia Viñerta y Lilian Hernández acerca de la situación del Cimetrix y por supuesto los avances que han tenido en conversaciones con la OIT. Hablemos entonces, hay sindicalistas que han sido privados de libertad por los que algunas organizaciones están pidiendo su libertad. Sí, correcto. Es importante que el pueblo sepa, y quien nos mira, que a la OIT la hemos cuestionado por esa decisión, ¿verdad?, de sacar a El Salvador de la lista corta cuando existen tales y tales, y le hemos presentado datos estadísticos y pruebas, dentro de ellas que han existido 19 compañeros y compañeras que han sido apresados injustamente y de los cuales a la fecha de junio todavía continuaban 3 en detención, ¿verdad? Logramos el último, pues que logramos fue el compañero Sabino Ram, ¿verdad? Que logramos, creo que en mayo fue, ¿verdad? En mayo más o menos, el que se logró, ¿verdad? Su salida, pues, y siempre tiene que estar llegando a firmar, ¿verdad? O sea, no está completamente libre aun cuando sea inocente. Todavía continúan 3 compañeros, ¿verdad? Entonces hay una campaña permanente que en este caso la está liderando el Movimiento de Trabajadores Despedidos, ¿verdad? También el Socorro Jurídico Humanitario, que ha generado, digamos, alguna prestación jurídica, ¿verdad?, para estos compañeros, pero que ahí continúan. Entonces, no es posible, ¿verdad?, que sobre esos casos, por ejemplo, Rolando Castro no diga nada. O sea, es inadmisible, como dice el comunicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya dice la OIT que aunque existan normas legislativas, leyes que digan o que hablen de la protección a los sindicalistas, pero que en la práctica se quedan callados, que no hacen nada, que omiten actuar en esa protección, entonces eso también lo incluye dentro de la injerencia sindical. Porque, ¿por qué estos titulares, por qué este funcionariado público no hacen nada? Porque tienen línea partidaria, porque tienen línea desde Casa Presidencial. Entonces, ¿qué es eso? Es una injerencia de gobierno en las actuaciones que se supone deberían de ser libres de este funcionariado porque debe regirse por las leyes establecidas. Pero si no lo está haciendo, entonces dice la OIT, ¿verdad?, en la observación y recomendación 1217, que aunque existan leyes que hablen de protección, pero si esas leyes no se cumplen, dicen, son insuficientes si no van acompañadas de procedimientos eficaces, es decir, que den resultado, que permitan asegurar su aplicación en la práctica. Entonces aquí el problema no es de leyes, porque ahí está la Constitución, están los convenios, están la ley ¿cómo se llama?, que rige el Código de Trabajo, ¿verdad?, la ley del servicio civil, la ley general de riesgo en los lugares de trabajo. Bueno, hasta se me olvidan cuántas leyes pueden haber y sus nombres. No es problema de ley, es de aplicación efectiva de esas leyes. ¿Por qué? Porque hay un sesgo. Bueno, no son un sesgo, es toda una intención, ¿verdad?, de tener una clase trabajadora, y así se lo expliqué a la OIT. Al Comité de Libertad Sindical le he dicho, hay toda una intención de tener en los próximos años toda una clase trabajadora sin organizarse, sin derecho a reclamar, ¿verdad?, vulneraciones laborales, injusticia laboral, porque se han eliminado sindicatos combativos o porque se quiere dañar el sindicalismo independiente. Entonces resulta bastante explicativo cuando uno lee todas estas recomendaciones y uno dice, entonces esto no se está cumpliendo, entonces esto tampoco. Y los sindicalistas que están privados de libertad lamentablemente están sometidos injustamente a procesos penales violatorios de las garantías constitucionales, ¿verdad? Entonces el último caso es de Giovanni Aguirre, que está pronto a un juzgamiento en esas audiencias masivas, donde van a juzgar a 100, cientos y fichas, 200 almas ahí, y ¿a cuántos años va a quedar este muchacho que no tiene vinculación con pandilla? Entonces, por eso hemos acompañado esta lucha, ¿verdad? Esta lucha directamente para que se haga una presión social. Lastimosamente, el pueblo todavía no está listo masivamente, ¿verdad? La población todavía no está lista masivamente para entender que todo lo que está ocurriendo, si no se detiene, vamos a llegar a un estadio de país
donde las vulneraciones y la crisis, ¿verdad?, social, laboral, sindical, va a ser mucho peor. Bueno, esta crisis se va profundizando con el tema económico, ¿verdad? Entonces, hasta que quizás no tengamos nada para comer, ni trabajo que encontrar, tal vez la gente pueda reaccionar. Entonces, hay unos dichos salvadoreños bien importantes: tanto va el cántaro al río hasta que se quiebra, ¿verdad? Tanta presión y tanta injusticia recibe un pueblo o una población, entonces hasta que vaya a reaccionar. ¿Cuándo va a ser eso? No lo sabemos. Por eso es que nosotros creemos que la salida no está en un partido político ni en una candidatura. La salida está en que la población, con sus diferentes intereses sectoriales, se pueda organizar, pueda fortalecerse para poder accionar a un momento difícil, más de lo que estamos viviendo, que ya viene, porque nos ha demostrado toda la historia que la salida no la tienen los partidos políticos, la salida la tiene la población, y sobre todo partidos políticos que su origen es de una, bueno, no sé qué palabra usar, de una relación directa, pues, con la oligarquía, ¿verdad?, de intereses comunes con oligarcas que siempre son los que están detrás, los poderes fácticos de estos partidos. Entonces, el pueblo tiene que organizarse, y ya decía yo, en sus distintos intereses sectoriales, ¿verdad? Las mujeres estamos en todos los sectores. Entonces las mujeres, y somos la mayoría, las mujeres podemos hacer una organización fuerte o organizaciones fuertes que puedan resistir. Por ejemplo, yo les decía en una actividad que tuvimos recientemente, ¿cómo es posible que no hayamos reaccionado como mujeres mayoritariamente frente a la pérdida del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer? Porque es la única institución gubernamental que tiene la potestad de garantizar la creación de políticas públicas que promuevan y protejan no solo todos los derechos, sino principalmente el derecho a la igualdad y no discriminación, y el derecho a una vida libre de las mujeres en todo el escenario estatal. ¿Y dónde está eso ahora? El ISDEMU no nació para dar atención a violencia. Sí es importante, pero no es la razón de ser de la creación del ISDEMU. Sin embargo, eso se ha perdido, ¿verdad? Y si lo están haciendo, no lo dicen. No se oculta. ¿Por qué? Porque todo este funcionariado cobarde tiene miedo. O sea, yo le dije una vez a Rolando Castro en una acción que tuvimos, si tiene miedo, pues que renuncie al cargo, pero no se puede ser un funcionariado público en contra de las leyes que ya existen. Eso lo van a pagar más adelante a futuro, cuando esta situación cambie, porque esto va a tener que cambiar. ¿Cuánto se va a tardar? Es lo que no sabemos. Entonces, nuestra posición como UNT es el fortalecimiento de la población para organizarse y el fortalecimiento y la cohesión de las que ya existimos. No es un trabajo fácil, ¿verdad? No es un trabajo fácil, pero hay que intentar hacerlo, pues. Entonces, en ese sentido, nosotros respetamos, apreciamos a Rafael Aguirre, ¿verdad? Entonces, el comunicado no es contra él, es contra la situación que en este momento estamos viviendo, para que después la población no quede desencantada de lo que él no pueda conquistar, no pueda lograr, porque el contexto no se lo va a permitir. Ok, en esa situación, Lilian, también quisiera conocer si ustedes están abiertos, pues, a mesas de diálogos y si existen propuestas para poder presentarlas. Nosotras, bueno, como UNT y que somos parte, pues, también de la CNTS, hemos estado abiertas al diálogo siempre, ¿verdad? Yo creo que esa es la base también fundamental para, pues, poder lograr, ¿verdad?, algunas situaciones en el tema laboral. Y sí, se ha presentado, pues, propuestas, ¿verdad? Incluso, ¿verdad?, las propuestas que se hicieron hace como unos 2, 3 años, si mal no me recuerdo, sobre el incremento del salario mínimo, ¿verdad? La CNTS dio propuestas específicas, ¿verdad?, de cuánto se podría establecer el salario mínimo. Si mal no me recuerdo, creo que fueron como $700, ¿verdad, Sonia? $700 en aquel momento, pero a estas alturas, cuando la canasta básica en el mes de abril, si mal no me recuerdo, estaba a $256, ¿verdad? A estas alturas, ¿cuánto se ha incrementado? ¿Verdad? ¿Cuánto se ha incrementado? Y también el costo,
¿verdad? De los servicios de agua y de luz, de energía eléctrica, ¿verdad? Que no logran, ¿verdad? Cubrirse con el salario mínimo que se ha establecido actualmente, ¿verdad? Entonces, prácticamente se te va la mitad en la canasta básica, ¿verdad? Casi más de la mitad, más los servicios, más el pago de transporte, ¿verdad? Y todo lo que conlleva a veces gastos imprevistos que puedan surgir en una familia, ¿verdad? Entonces, como CNTS se estableció esas propuestas y tenemos otras propuestas, ¿verdad? Pero lamentablemente en el tema de mujeres, por cierto, ¿verdad? Porque resulta triste que en instituciones públicas se establezcan políticas discriminatorias para las mujeres, que en lo formal pareciera que no, pero en la práctica sí, ¿verdad? Entonces, acceder, por ejemplo, a un empleo, hay en empresas privadas, te preguntan, ¿qué opinas del sindicalismo? O sea, cuando es una pregunta que no te deberían de hacer, ¿verdad? Sí es un derecho. Es un derecho que tienen todas las personas, independientemente laboremos en un espacio público o en un espacio privado, en una empresa, privada. O sea, es un derecho que tenemos las personas, ¿verdad? De organizarnos o no organizarnos, porque también ese es un derecho. Pero hay situaciones pues, que obviamente queremos presentar. Lo interesante sería que el ministro se sentara a dialogar también con las organizaciones. ¿Han hecho peticiones para esto? Como CNTS, ¿verdad, Sonia? Sí, dentro de la cual va la ONT, ¿verdad? Va la ONT, así es. El año pasado. El año pasado, así es. El año pasado, aprovechando el 8 de marzo, ¿verdad? Que fue específicamente el 7 de marzo, hicimos una acción, ¿verdad? De irnos a plantar, llamamos a medios de comunicación e hicimos ver cómo el Ministerio de Trabajo no había resuelto un montón de problemáticas ni había sentado oposición. Nos llamaron, ¿verdad?, a un diálogo y ahí se prometieron cosas. Hay fotografías, hay notas, todo eso ya lo tiene la OIT también, donde se hizo un ofrecimiento de esas mesas de diálogo específicamente porque nos hicimos acompañar con el MDCT. Entonces, dentro del MDCT iba la CNTS, la UNT y otras organizaciones. ¿Se ha cumplido eso? Para nada, ¿verdad? Ahí quedó eso en el tintero y entonces se justificaron en que estaban cargados de trabajo y otra serie de cosas que necesitaban, ¿verdad?, hacer internamente y que después se nos iba a llamar. Nunca se nos ha llamado. Okay. ¿Por qué? Porque somos sindicatos que tratamos de respetar la independencia sindical. ¿Eso qué quiere decir? Que no nos regimos por una agenda de gobierno, por una agenda religiosa, por una agenda partidaria, sino que nos regimos por las necesidades, tal como lo dice el artículo 204 del Código de Trabajo, para la defensa de los intereses económicos y sociales de las personas que representamos y de la clase trabajadora en general, porque hay necesidades específicas, por ejemplo, de las trabajadoras del ISDEMU, pero hay otras necesidades y problemas que afectan que son de interés nacional, por ejemplo, la minería, por ejemplo, pensiones, por ejemplo, canasta básica, ¿verdad? Entonces, todas esas problemáticas que no son de una institución o de un colectivo afiliado, sino que son de afectación directa a toda la clase trabajadora y la población en general. Ok, nos vamos nuevamente a pausa comercial, no nos cambie, ya retornamos para finalizar con su espacio de entrevistas de Enfoque. Ya estamos de regreso y hemos llegado al final de este su espacio de entrevistas y nuestras invitadas quieren compartir con usted, amigo televidente, un mensaje. Por favor, Sonia. Bueno, no me canso ni me cansaré de hacer el llamado a las mujeres trabajadoras en sus distintas modalidades de trabajo, de los distintos sectores, tanto las que aún conservan el empleo, que es más difícil para ellas, como las que están despedidas, desempleadas, a que nos organicemos, mujeres. Somos la mayoría de este país y necesitamos luchar por nuestros derechos y nuestros intereses, que en algunos aspectos coinciden con las de los compañeros, pero en otros no. Entonces, reunámonos, organicémonos y luchemos. Y a las organizaciones sindicales que ya están constituidas, aunque estén calladitas ahí, ocultas por miedo,
les reiteramos el llamado a la defensa de la libertad sindical. No podemos ejercer un sindicalismo libre, independiente, si tenemos miedo. No podemos lograrlo si estamos bajo amenaza o ataque, y hagamos las denuncias respectivas a nivel nacional, aunque no nos contesten, porque eso sirve para demostrar a nivel internacional que el Estado no nos protege, y acudamos a las instancias internacionales. Entonces el llamado es para animarles y ofrecerles nuestro apoyo para lograrlo. Muy bien, Lilian, por favor. Sí, bueno, quizás, como decía Sonia, a las organizaciones sindicales es importante, ¿verdad? Y fundamental en este momento la unidad que debemos de tener como organizaciones sindicales. Disensos creo que podrán existir, ¿verdad? Pero creo que hay puntos en común que tenemos como clase trabajadora, y otra de las situaciones también es defender, ¿verdad? Porque precisamente, lamentablemente, es lamentable que del 2019 a esta fecha, en temas laborales hemos retrocedido, ¿verdad? Hemos retrocedido en lo que se había ganado, y pues solamente la unidad nos va a dar la fuerza precisamente para poder afrontar lo que se venga, ¿verdad? Muy bien, quiero agradecer el hecho de acompañarnos esta mañana y poder compartir estos temas tan importantes con la población salvadoreña, y esperemos tenerlas nuevamente con nosotros. Sí, muchas gracias. Gracias. Y también a usted, amigo televidente, muchísimas gracias por su fiel sintonía. Lo esperamos en una próxima emisión acá en Enfoque.